Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, creo que me estoy empezando a acostumbrar a esto de los videos y me estoy sintiendo un poquito cómodo. Así que bueno, quiero compartirte uno más. Eh, Todo el hecho de esto que estamos viviendo de la epidemia, eh, en realidad esta pandemia que estamos viviendo en casi la totalidad del planeta, somos ahora presos de una circunstancia, ¿no? Hacer cuarentena, tener que respetar las leyes y eso está perfecto, tiene que ser así. Tenemos que respetar en este contexto todo aquello que sea para eh, una buena convivencia como ciudadanos unos con otros y nosotros como cristianos dar un buen ejemplo en esa realidad. Respetar a los demás, cuidar a los nuestros también en un contexto sanitario, lo que tiene que ver con los cuidados necesarios para hacer lo que se nos pide que hagamos. Así que te apoyo y te insisto en esto para que puedas tener cuidado con respecto a no fallar con respecto a estas cosas, a no hacer las cosas mal. Bueno, quiero ir al tema que quiero compartir con vos, que se llama La peor pandemia en la historia de la humanidad. Ya con el título algunos deben saber de qué se trata. Se trata del pecado. Sí, ya voy al tema porque sé que algunos ya se dan cuenta si leyeron el título y ya con eso habrán deducido. Pero a la vez sé que hay algunos que no. Pero vamos a tratar de ver un poquito las similitudes que hay entre una cosa y la otra. Obviamente que quiero expresar al pecado como una pandemia espiritual, algo simbólico, ¿no es cierto? La peor pandemia en la historia de la humanidad. Días atrás compartía con los hermanos de la iglesia datos escalofriantes sobre las distintas pandemias en la historia de la humanidad. Hoy existe una gama bastante extensa de virus que conviven con la sociedad. Solo uno de ellos, la gripe o la influenza en sí, que deriva la gripe y muchas afecciones pulmonares y cosas relativas, mata en promedio más de 30.000 personas por año en nuestro país. 30.000, un montón. Y aunque el orden no es geométrico ni fijo, se estima un promedio mensual de 2.500 personas que mueren cada mes, vale la redundancia, mensualmente, por esta razón. 2.500 personas mueren por gripe promediando, ¿no es cierto? Hay meses que afectan muchos más, por supuesto, y hay otros que mucho menos. Todavía estos números no fueron alcanzados en nuestro país, estoy remarcando en nuestro país, por esta pandemia. Pero sí vemos Italia y algunos países de Europa que esto está semejándose. En nuestro caso todavía no, así que oremos y cuidemos esta realidad. Quizás, lamento decirlo, pero quizás haya una cercanía en números. Dios quiera el Señor. Él sabe en su infinita sabiduría cómo tratar cada caso en particular y qué hacer con el pecado del hombre, ¿no? Justamente. Pero ese es un trabajo de Dios, no nuestro, así que Él sabrá. Lo cierto es que existe un virus infinitamente más letal y más infeccioso que se llama, como te dije al principio, pecado. Las sintomatologías o los síntomas son muy parecidos en muchos de los casos. Puede afectar a millones y no poseer las personas síntomas, o sea, ser asintomático. Y como sucede con el virus con el que estamos tratando. Los números que manejaríamos para intentar saber a los que el pecado ha contagiado serían por miles de millones a lo largo de la historia de la humanidad. A esta fecha, por poner una referencia, en la actualidad, en el mundo, según la Wikipedia, la cual nosotros buscamos en ella datos, se informa que viven en el mundo un número mayor a 7.500 millones de habitantes. Y a su vez se marca o señala como cristianos a una población de 2.400 millones. Que esto sería
en relación a un 30% de la población mundial. Ahí fui. Realmente sabemos que los que se caratulan, muchos de ellos como cristianos, a veces lo son de título nomás, pero no condicen sus vidas con su apreciación de lo que dicen ser. Pero bueno, eso también es un juicio de Dios, dejémoslo a Él. Nosotros debemos extender el reino predicando su palabra. El pecado pasa de persona en persona, igual que los efectos del virus. Se contagia de la misma manera, pero también se puede convivir con él de la misma manera y ser algo que no nos demos cuenta que está en nosotros. Es necesario entonces tener múltiples precauciones para que no nos mate, para que podamos darnos cuenta de que no estemos muriendo por el pecado. Pecado, a ver, hay muchas definiciones etimológicas, teológicas, pero no quiero entrar en ese campo, sino definirlo. Una de las formas más conocidas como errar al blanco, ¿no es cierto? Y ustedes saben que me gustan, los que asisten a la iglesia, cómo me gusta usar la etimología, pero la estoy evitando para ir a simplismos, a ir a un mensaje más simple. Vamos a decir así, que pecado es apatía hacia Dios. Es desinteresarse en Él, en sus leyes, por supuesto en su palabra, y en su corazón, en lo que Dios siente. Es indiferencia hacia Dios. Y realmente ese es el más evidente efecto del pecado sobre los seres humanos. La pregunta es, ¿será el pecado, simbólicamente, la peor pandemia que jamás haya existido? La Biblia enseña que cuando Adán pecó, el pecado se introdujo en el mundo, igual que como entra el virus. Por primera vez, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos calificados de pecadores, el 100% de la humanidad. El segundo criterio es que el virus produce casos graves. Hay algo más grave que la muerte, es el mal a temer mayor, ¿no es cierto? Todos temen a la muerte. Te quiero compartir un versículo, muchos de ustedes lo deben conocer, si son cristianos, que es Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros usamos esto como uno de los ítems para predicar de un nuevo nacimiento. El tercer requisito se cumple porque la Biblia enfatiza que todos se ven afectados por el pecado. Esto es todos, tanto los ricos como los pobres, tanto los adultos como los niños, o los jóvenes, digámoslo así. No hay nadie que quede fuera de su alcance. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Salmos 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, que podemos decir que en todos los órdenes de la vida está el pecado. Claro que hay un principio, bueno, otra vez, insisto lo mismo, no quiero entrar en cuestiones muy profundas, pero que cuando hablamos de niños y el efecto del pecado sobre ellos es distinto a cuando uno ya es adulto y sabe o puede tomar decisiones al respecto. Pero vamos a detenernos ahí. Voy a seguir con el material. Hoy bien se preocupan muchos por la influencia que estamos viviendo, en realidad por el virus que estamos viviendo, no es una influenza en este caso, pero la gente se preocupa por la influenza, por la gripe, por distintos virus que matan. En particular hoy la preocupación está sobre el coronavirus. Y eso está bien, está muy bien que eso sea así. Constantemente recibimos bombardeos de información de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se va derivando a las naciones y un montón de información al respecto que la tomamos también obviamente como válida. Y según esto, todos los países deben activar inmediatamente sus planes de preparación para la pandemia. Y saben, yo pienso que
increíble sería que la iglesia en el mundo se preparara para combatir o para tener un plan de defensa ante la pandemia del pecado, ¿no es cierto? Que todos estuviéramos atentos a esa realidad. Por contarte algo, estos días, estando en cuarentena, tuve que salir forzosamente a comprar unos medicamentos para mi madre. Y al salir vi una abundante gente en la calle no parecía haber una conciencia de que podían ser de alguna forma canales conductivos para llevar el virus a otras personas. Y realmente yo me hacía la pregunta, digo, ¿será que en el futuro, si realmente ven una conexión con alguien que esté enfermo en un hospital o llegue a morir, si se sentirán culpables por haber actuado de esa manera tan livianamente, o no, quizás no, seguirán ignorándolo? Pero entre vos y yo, quiero decirte que tratemos de tomarnos en serio las cosas. Y así como hay que tomarse en serio esta situación que vivimos, también hay que tomarse en serio la realidad del virus del pecado. Es muy importante que lo hagamos. Entonces te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado por la influencia de los pecados sobre tu vida? ¿Alguna vez has activado un plan de preparación para no morir por la influencia del pecado? ¿Lo has hecho? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo querés hacer? Hay un plan, un remedio que Dios proveyó. Pero si no estamos informados sobre esto, podemos caer en el error de pensar que no hay una solución. La Biblia dice de esta manera, en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al igual que un antídoto, no sé, no me simpatiza mucho la palabra vacuna, pero llamémosle así. Creo que realmente hay un antídoto para esta plaga, esta epidemia del pecado. Te lo acabo de decir a través de las Escrituras, la sangre de Jesucristo es. La sangre de Jesucristo es las obras de Cristo mancomunado en todo lo que él hizo, pero potenciado en su muerte y en su resurrección. Lo que atraería a nosotros la atención para que a través de la fe en él nosotros podamos llegar al Padre. Necesitamos tener esa condición. El pecador, como vos y yo, que se apropia de la sangre de Jesús por fe, ese pasa a ser salvo. Y tiene una erradicación de sus pecados. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios proveyó de estas herramientas para que nosotros no terminemos muriendo por el virus del pecado. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Entonces yo te estimulo a prestar mucha atención al poder devastador del pecado, que se puede uno fácilmente contagiar. Hay muchas y variadas formas que nos pase esto. Tenemos que estar atentos, tener cuidado. Así como estamos teniendo cuidado en este momento, que tengamos cuidado. Nos tenemos que cuidar entre todos. ¿Cómo lo hacemos de cuidarnos del COVID-19? Tenemos que cuidarnos del pecado. En ningún sentido, hermanos, me tomo esto como algo a la liviana, sino que sé que es serio, pero creo que la relación y la similitud es como para estar atentos a la problemática del pecado sobre el ser humano. Entonces, hay que cuidar y hay que cuidarse en todo lo que nosotros podemos transmitir. Podemos transmitir un virus o podemos transmitir pecado. Y lo mismo se puede hacer con nosotros. Entonces, que Dios nos ayude a respetar sus leyes y normas en medio de todo esto. Pero lo que te estoy compartiendo es para que no seamos descuidados con el poder del pecado y el efecto que causa sobre nuestras vidas. No
te descuides, por favor. El caso cero fue Satanás. Él fue el principio de todo esto. Se infectó con celos, se infectó con amor propio, se infectó con amor desmedido hacia él mismo, se infectó con orgullo, se infectó con vanidad, con egoísmo y un especial desinterés hacia Dios. No le importó lo que Dios quería. Si alguien posee estos síntomas, cuidado, salga corriendo antes de morir espiritualmente, pero no vaya al hospital, sino vaya en búsqueda de Dios. El Señor quiere socorrerte, porque de hecho te está esperando Él para entablar una relación con vos y una amistad con vos. Hace más de 2000 años constituyó la vacuna, que es el antídoto contra el pecado, que es la sangre derramada de un inocente que cargó todas nuestras culpas para que nuestros pecados quedaran pagos y fuéramos blancos delante de Dios. Jesucristo es la cura a todo dolor que genera vivir sin Dios. Acércate a Él, te aliento, acércate a Él. Hoy mismo, no dejes pasar esta oportunidad, ni dejes pasar el tiempo. Su palabra dice en 2 Timoteo 2:26, la versión Reina Valera, dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Seguramente, si vos tomás estas palabras, este consejo, no querrás estar bajo el poder de Satanás. 2 Corintios 6:2 dice, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de la salvación. Dios te va a restaurar, Él va a restaurar tu salud espiritual, porque Él es tu médico, según nosotros estudiamos. Entre tantos nombres del Señor, o definiciones de Él, es Yahvé Rafa uno de ellos, que es Dios sanador, nuestro sanador. La invitación queda abierta. Te regalo esta última porción de la Santa Escritura. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 en adelante. Porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que glorificamos el nombre de Dios. Espero que este material te haya sido útil y que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga mucho.